Espíritu del Señor está sobre mí para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué son las buenas nuevas para los pobres? No tienes que ser pobre. Ese nunca es el plan de Dios. El corazón del Padre hacia ti es que estés completamente abastecido. Jesús nunca hizo pobre a la gente. En todo caso, Él multiplicó los panes y los peces. Pero, ¿creo que hay engaño en las riquezas? Sí. Sí, es peligroso cuando relacionas tu identidad con la cantidad de dinero que tienes. Eres un pobre hombre. Triste de ver. Pero también hay peligros en la pobreza. Así que, a veces es la fraseología que usas. Tú usas prosperidad. A mí me gusta usar la palabra provisión. Dios, el Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. Nada me faltará. ¿Amén? Entonces, Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre él para predicar las buenas nuevas a los pobres, abriendo las puertas de las cárceles a los que están presos, y luego predicar el año aceptable del Señor. Y baja algunos versos y encontrarás esto. En lugar de tu vergüenza, mismo pasaje, habrá doble porción. En lugar de su vergüenza, habrá doble porción, y en lugar de la afrenta, se regocijarán por su heredad. Por tanto, en su tierra habrá doble porción, y su gozo será eterno. En lugar de vergüenza, tendrás doble porción. Ahora déjame hablarte de la vergüenza. Webster, diccionario de Noah Webster. Por cierto, Webster es el padre del diccionario inglés, y él define la vergüenza así. Una sensación dolorosa, dolorosa. ¿A alguno aquí le gustan las sensaciones dolorosas? Levante las manos. A nadie le gusta eso. Es una sensación dolorosa. No es solo que la vergüenza sea algo etéreo, ya sabes, algo ahí afuera. No, es una sensación dolorosa, provocada por nuestra conciencia de culpa o incorrección, o haber hecho algo que hiere la reputación, o de la exposición de lo que la naturaleza o el pudor nos incitan a ocultar. ¿Ok? Esa es la definición original de Webster de vergüenza. Una conciencia de culpa. Ahora bien, ¿qué le da al hombre una conciencia de culpa? La vergüenza proviene de una conciencia de culpa. ¿Qué le da al hombre una conciencia de culpa? Pecado. Sí y no. Es la ley. La ley, una vez que has pecado, ¿ok? La cosa es que hace falta la ley para hacerte consciente del pecado. Por eso se dio la ley. Hasta la ley había pecado en el mundo, pero no se imputaba pecado donde no había ley. La gente estaba pecando y está mal, pero no estaban conscientes o al tanto de que lo que estaban haciendo es necesariamente pecado. Así que la ley fue dada para que el hombre sepa lo que es el pecado. La ley no fue dada para justificar al hombre. La ley fue dada para que el hombre sepa. Es como un espejo. ¿Ok? Ahora, cuando Adán pecó, algo sucedió. Sígueme. ¿Está bien? Pero el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Tuve miedo porque, ¿te fijas en dónde está posicionado el por qué? Porque estaba desnudo. La conciencia de la vergüenza, la conciencia del pecado, hace que el hombre tenga miedo. Mucho antes de esto no había enfermedad. Mucho antes de esto no había depresión. Mucho antes de esto no había adicción. Así que podemos decir con seguridad que todo comenzó con una conciencia de culpa. Dios dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Entonces dijo Dios, ¿fue el diablo? Interesante, Dios dijo eso. Dios concluyó, ¿has comido del árbol? Ahora, ¿qué árbol era ese? El árbol del conocimiento, del bien y del mal. Ahora, amigos, no se llama el árbol del pecado. No se llama el árbol del mal. Es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es un prototipo de la ley. Porque la ley es el conocimiento del bien y del mal. Y si empezamos a predicar la ley, vamos a producir mucha vergüenza, mucha conciencia de pecado. Es como poner un espejo frente a la gente todo el tiempo. Porque la ley es el conocimiento de Dios. Porque la ley es el conocimiento del pecado. ¿Están conmigo hasta ahora? ¿Lo entiendes? Pero Dios prometió, Isaías 61, en lugar de su vergüenza, habrá doble porción. ¿Cómo es eso? Está en el mismo pasaje que Jesús dice. Él citó este pasaje en su ciudad natal, Nazaret.
Si hubiera seguido, habría dicho eso. ¿Bien? En lugar de su vergüenza, habrá doble porción. ¿Por qué? El Mesías ha venido. Jesús ha venido. ¡Ay, aleluya! Dije Jesús ha venido. Jesús dijo, nadie me quita la vida. Hubo numerosos intentos de matarlo antes de tiempo. Pero la Biblia dice que Él anduvo en medio de ellos. Tiene poder sobre la muerte. La muerte no tiene poder sobre Él porque Él no tiene pecado. Pero llegó el momento de que Él diera su vida como sustituto de nuestro pecado. Cuando los soldados vinieron a arrestarlo, empuñando sus bastones y espadas, y Jesús hizo la pregunta, ¿sabes? ¿A quién buscáis? Buscamos a Jesús. Él simplemente dijo, yo soy. Todos ellos cayeron, ¿eh? ¡Cayeron! Fuertes soldados cayeron ante Él. Y Él esperó que se levantaran para capturarlo. Estoy seguro de que Él hizo esto. Me has encontrado. Deja ir a mis discípulos. Tranquilo. Es un hombre varonil. Y cuando lo trajeron de aquí para allá, a la casa de Caifás. Caifás, el sumo sacerdote. Josefo nos dice que había numerosos sumos sacerdotes, desde Aarón, el original, hasta Caifás. Y ninguno de los sacerdotes jamás rasgó sus vestiduras porque estaba prohibido. Prohibido a los sumos sacerdotes rasgar sus vestiduras del sumo sacerdote. Está en el libro de Éxodo. He enseñado sobre eso en mis enseñanzas de las vestiduras del sumo sacerdote. Pero cuando Jesús se paró frente a él, dice, te conjuro, estaba muy callado. Jesús estaba callado. No quiso decir nada hasta la parte donde se le ordenó en el nombre de Dios. Te conjuro por Dios, ya que su padre está involucrado. Dinos, ¿eres tú el Hijo del Altísimo? Levantó la vista y dijo, yo soy. En algunos otros evangelios él dice, tú dices que yo soy. Tú dices que lo soy. Es la declaración enfática más fuerte. Lo que dices que soy. Y el sumo sacerdote hizo esto. Shh, él rasgó sus vestiduras. Eso pasó en la película La Pasión de Cristo. Me alegro de que Mel Gibson mantuvo eso. E hizo algo prohibido. ¿Sabes por qué? Porque el sacerdocio levítico, la ley, llegó a su fin antes que el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de la gracia. El sacerdocio de la ley de haz el bien y obtienes las bendiciones, haz el mal y obtienes las maldiciones, terminó frente al sacerdocio de Melquisedec. Cuando Melquisedec se encontró por primera vez con Abraham, su boca estaba llena de nada más que bendito sea Abraham, bendito sea Dios. Ese es el sacerdocio de Melquisedec. Él rasgó sus vestiduras. Esa parte me gusta porque a Jesús le cayó una lágrima por la cara y le empezaron a pegar, le empezaron a escupir y escupirle en la cara. ¿Sabes por qué Dios permitió que su hijo fuera escupido y avergonzado? Para que tú tengas doble porción. No fue su vergüenza, él no tenía. Yo establecí que en él no hay pecado, él no hizo pecado. Él no conoció pecado. Entonces, ¿de quién fue la vergüenza que él tomó? Nuestra vergüenza. Es nuestra vergüenza. Él pagó por nuestra vergüenza. Y la Biblia nos dice en Mateo 27, entonces, Pilatos les soltó a Barrabás y después de haber azotado a Jesús, Pilatos lo entregó para que fuera crucificado. Ahora, ya es bastante malo ser crucificado, ¿no es así? Pero mira esto, una vez que lo dejó ir, Pilatos salió de la escena. Entonces los soldados del procurador, ahora estos son los soldados romanos, llevaron a Jesús al pretorio. El pretorio, bien, han descubierto esa área, ¿ok? En Jerusalén. Todavía puedes ver las piedras allí donde puedes ver los juegos romanos. Ellos jugarían, apostarían por su ropa, por ejemplo. Entonces el pretorio es un lugar muy grande que puede albergar a unas 1000 personas y más. Es una gran sala del gobernador. Ellos trajeron a Jesús allí. ¿Qué hicieron ellos ahí? Le pusieron algo de ropa antes cuando lo sacaron de la flagelación y reunieron a toda la compañía. A toda la compañía, gente. No son solo unos pocos soldados. Reunieron toda la compañía y su compañía puede ser de 500, 600 a 1000. Y aquí la palabra toda. La palabra griega, todos ellos se reunieron en ese salón. ¿Qué hicieron? El siguiente versículo. Después de desnudarle, le echaron encima un manto de escarlata, habiendo entretejido una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza. Si eso no es suficiente, tomaron una caña y en su mano derecha pusieron una caña. ¿Sabes qué es una caña?
Una caña es como un fuerte, ¿ok? ¿Conoces la flauta de madera que toca la gente? La mayoría de ellos son cañas, por cierto. Así de fuerte. ¿Sabes que eso es un arma? ¿Sabes que en la mano de alguien eso es un arma? En el amplificado dice como bambú. Allí pusieron un paréntesis para esto y pusieron como bambú. Y ellos toman ese palo largo, miren esto, y ellos, la Biblia dice, se la pusieron sobre su cabeza y en su mano derecha pusieron una caña, se arrodillaron delante de él y se burlaron de él, diciendo, ¡Viva Rey de los Judíos! El siguiente versículo, y escupiendo en él, otra vez. ¿Bien? Y esta vez no creo que, es como si ellos tomaran filas para escupirle uno después de otro. Y tomaron la caña, que se parece al bambú, y le golpeaban la cabeza. Esto es lo que descubrí. En mi estudio, fui impulsado a buscar la palabra le golpearon. Nunca me di cuenta de eso hasta que estudié esto un día. El golpeado allí es él. En el griego está en el tiempo imperfecto. ¿Sabes qué es el tiempo imperfecto? No es una vez. Siguieron golpeándolo en la cabeza, hundiendo más y más la corona de espinas. Amigos, el escupitajo, la vergüenza, la desnudez. No miren todo eso y digan, ¿por qué se merecía todo eso? No, yo merezco todo eso. Pero Él lo tomó por nosotros, para que en lugar de tu vergüenza, tengas doble porción. Amén, pueblo. En lugar de tu vergüenza, tengas doble porción. Ahí estaba estudiando las palabras hebreas para vergüenza. Y descubrí que el Salmo 69 dice, tú conoces mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis enemigos. Todos estos tres, reproche, confusión y deshonra, son en realidad, son tres palabras que se usan para vergüenza, reproche, insultos. Los encuentras a los tres aquí. Y la palabra, la primera, es la palabra jerpá, vergüenza, boshet. Cuando leí boshet, recordé que una de las palabras más comúnmente usadas para vergüenza es boshet. Recuerdo que David tenía un mejor amigo. David tenía un mejor amigo llamado Jonatán, y Jonatán tenía un hijo llamado Mefiboshet. Y muy cierto, cuando estudias el nombre Mefiboshet, significa que de su boca sale vergüenza. Verán, lo que le pasó a Mefiboshet fue esto. Cuando Mefiboshet escuchó que David venía, bien, a la casa de Saúl, no olvides que Saúl fue el rey que vio a David derribar al gigante Goliat, y luego se puso celoso del niño. Quiero decir, un niño de 15 años en ese momento estaba celoso de él y trató de matar al joven David. Y claro, la Biblia nos dice que pasaron 15 años más antes de que David ascendiera al trono a la edad de 30 años. Y todo este tiempo en la casa de Saúl se hablaba mal de David. Y finalmente, Saúl y su hijo Jonatán, el mejor amigo de David, murieron en las montañas de Gilboa. David naturalmente se hace cargo de la realeza, ¿verdad? Pero el corazón de David solo es bueno para con la casa de Saúl, no tiene malas intenciones. Él quiere bendecirlos, pero cuando escucharon que venía, había un niño. Bien, bajo la custodia de la criada que cuidaba al niño, su niñera. La niñera escuchó que David venía y en base a todos los rumores que había escuchado, cuando David se entere que este es el hijo de Jonatán, lo va a matar porque es un heredero. Eso no es cierto, porque David y Jonatán están en pacto. Amén. Entonces la sirvienta echó a correr con el niño y la Biblia dice que el niño se cayó. El niño se cayó y desde entonces quedó cojo de los pies. Su nombre era Mefiboshet, el niño, hijo de Jonatán. Mefiboshet, nieto del rey Saúl. Mefi, de la boca P. Boshet, vergüenza. Y habitó en el lugar llamado Lo-debar. Lo-debar significa no devar. Devar significa palabra, no pasto. Lo significa no pasto, no palabra. Es la vida de muchas personas. Viven en una vida en la que respiran vergüenza, hablan vergüenza y viven en el lugar donde no tienen la palabra. Eres tan bendecido que recibiste la palabra de Dios. Vamos, gente. Y la Biblia nos dice que un día David dijo esto, después de que David estuvo en el trono
Por algún tiempo, David dice, ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl a quien yo muestre bondad por amor a Jonatán? Y bondad, aquí es Hased, la gracia de Dios. Había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron a la presencia de David y el rey le preguntó, ¿eres tú Siba? Tu siervo soy. Siguiente, el rey preguntó, ¿no queda nadie de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Siba respondió al rey, aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. Entonces le preguntó al rey, ¿dónde está? Siba respondió al rey, he aquí que está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo-debar. No pasto, no palabra. Versículo 5. El rey David envió a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lo-debar. Entonces lo trajeron. ¿Verdad? El momento. ¿Te imaginas el escenario? Mefiboshet, respirando vergüenza todos estos años, ahora es un adulto. Y finalmente escucha sonidos de carros llegando a su casa y dice, ¡oh, no! ¡David me encontró! Este es el fin. Este es el fin. Este es el fin. Así que lo llevaron hasta el palacio de David. Puerta abierta. David está sentado en el trono. Vino a David y cayendo sobre su rostro se postró. Ahora Mefiboshet, ¿qué significa? Boca de vergüenza. Cayendo sobre su rostro se postró. David le dijo, ¿Mefiboshet? La primera vez que escuchó a David pronunciar su nombre. Y él respondió, he aquí tu siervo. David le dijo, no tengas temor, porque ciertamente yo te mostraré bondad, Hased, por amor a tu padre Jonatán. Te devolveré todas las tierras de tu padre Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Él se postró y preguntó, ¿quién es tu siervo? Para que mires a un perro muerto como yo. ¿Has escuchado predicadores a veces, quiero decir, personas que conoces que no hablan de que somos la justicia de Dios en Cristo? Dicen que no somos más que perros. No somos más que... A Dios no le gusta oírte hablar así. Lo que Dios ha limpiado, no te atrevas a llamarlo impuro. Bien, estás hablando de la hechura de Jesús. Siguiente. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, yo he dado al hijo de tu señor, le he dado a Mefiboshet todo lo que pertenecía a Saúl y a toda su casa. Labrarás para él la tierra, tú, tus hijos y tus siervos, y almacenarás los productos para que el hijo de tu señor tenga provisiones. Pero Mefiboshet, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos para servir a Mefiboshet. Ahora, amigos, permítanme decirles, ¿saben por qué Dios guarda todas estas historias en la Biblia? Mira aquí. Dios, David, un prototipo de Dios. Jonatán, su nombre significa que Dios es un dador. Jesús es Jonatán. David es un prototipo de Dios. Jonatán es un prototipo de Jesús. Jonatán y David hicieron un pacto. Jesús y Dios. Jesús representa al hombre. Dios es Dios. Hicieron un pacto. Dios no hizo un pacto contigo directamente porque Dios puede cumplir su parte, pero si no cumples con tu parte es destrucción. Entonces, en realidad Jesús se hizo hombre para hacer un pacto en nombre del hombre. Somos como los socios durmientes, somos los beneficiarios. Así que Dios Padre y Dios Hijo, dos cosas inmutables, dos personas inquebrantables, dos personas perfectas, sin pecado, que no pueden fallar, ni siquiera cometer un error, hacer un pacto en tu nombre. Entonces, eres Mefiboshet. Bien, Boshet es vergüenza, entonces tú y yo estamos respirando vergüenza, nuestra vida es respirar vergüenza. No hay suficiente dinero, ¿cómo pagaré por esto? Después de esto, ¿qué pasará? Todo tipo de cosas, respirando vergüenza, nuestra vida. Pero luego no nos damos cuenta de que hay un pacto hecho en tu nombre, entre Jesús y Dios el Padre. Jesús como hombre, por eso vino como hombre, y se cortó con Dios Padre. Y usted es el beneficiario. Y es por eso que cuando Dios llama al hombre, cuando el hombre se encuentra con Dios por primera vez, siempre tiene tanto miedo, pero Dios es tan amable. Y Dios dice, ciertamente te mostraré gracia, bondad, por amor de Jesús. Y todo te será devuelto. Tu salud, tu paz mental, tu libertad será restaurado.
Y tienes a Siba y a todos sus hijos y sirvientes a tu disposición. Todos los ángeles están a tu disposición. Qué hermosa historia. Tómense su tiempo para leerlo. Permítame cerrar con esto. Vuelve otra vez a la afrenta, confusión. Tú conoces mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis enemigos. Hablando con Dios Padre, el siguiente versículo dice, la afrenta ha quebrantado mi corazón, literalmente. Y estoy acongojado. Esperé que alguien se compadeciera de mí y no hubo quien. Busqué consoladores y no hallé ninguno. El versículo 21 te prueba que fue Jesús en la cruz porque dice, y para mi sed me dieron de beber vinagre. Y eso sucedió en la cruz. ¿Y qué rompió su corazón? Oprobio, vergüenza, nuestra vergüenza, nuestro oprobio, rompió su corazón. Entonces, ¿cómo te atreves a bajar la cabeza cuando el Hijo de Dios cargó con tu vergüenza? Porque has sido avergonzado. Isaías 61, por fin, de nuevo, en lugar de su vergüenza, habrá doble porción. Amén. Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por sintonizarnos y nos veremos de nuevo pronto.